Bienvenidos a este video número 8 de la historia y su método. Un video, una sección que va a tratar especialmente de cuál es la estructura de los libros de historia. Aclaro en principio que la estructura que voy a relatar no es peculiar y particular de los libros de historia, en general de los trabajos científicos y de obras de divulgación de muy diversa naturaleza. En general, y esto que voy a hablar todo es en general, hay diferencias y variaciones en algunos casos que deben ser aceptadas. En general, todo libro de historia tiene tres partes fundamentales: la parte inicial, la sección media o desarrollo y los elementos finales. ¿Qué hay en la parte inicial? Bueno, la parte inicial está destinada a dar al lector la perspectiva y la orientación de lo que está leyendo. Y contiene, básicamente, aparte del título y su portada, el índice, puede haber epígrafes, prólogo, agradecimientos, tiene la introducción y el índice, como acabo de decir. Esa primera parte orienta entonces al lector acerca de lo que va a leer. ¿Qué es lo importante en esta primera parte? Bueno, el elemento central de esta primera parte es el prólogo. El prólogo es un escrito breve que está antes del discurso general, por eso se llama prólogo, que nos orienta hacia el discurso general y donde el autor escribe y coloca las motivaciones, un poco la historia personal o los deseos que lo llevaron a escribir esa obra. La introducción, o sea que el prólogo es subjetivo básicamente. La introducción, en cambio, trata de explicarle al lector un poco el panorama de lo que va a leer. Si se trata de una obra, como decía yo en el video anterior, de divulgación, o se escribe para presentar elementos nuevos. Si es una obra que trata de resolver un problema específico, puntual, o dar una panorámica de una región o de un período, en fin, dar las características de la obra. Quien haya hecho un proyecto de investigación bien hecho va a encontrar que ahí están casi todos los elementos de la introducción. Claro, puede haber libros donde no hay prólogo e introducción, sino que todo se junta en un prólogo o, más normalmente, en una introducción. En ese caso vale colocar los dos elementos en un mismo escrito. Recomiendo siempre que sea breve. El lector tiene que ser informado, tiene que ser guiado, pero no quiere perder tiempo. Normalmente el lector de un libro de historia quiere llegar al meollo de la situación, a saber qué pasa con ese título que hemos puesto. Después de esta sección inicial, donde también, como dije, hay que poner agradecimientos y ahí se puede poner una dedicatoria, y hay que ser muy cuidadoso en el sentido de que la dedicatoria no sea larga, sino una frase muy breve y los agradecimientos contemplen a todas las personas que nos ayudaron. Después de toda esta sección, en el libro está aclarado el orden en que deben ir, viene la parte central, lo que llamaríamos el desarrollo del trabajo. Y ese desarrollo del trabajo, que es, digamos así, la esencia del libro y del mensaje que queremos transmitir, se tiene que dividir en partes para que sean asimilables y comprensibles por el lector. Cada tipo de división tiene como una jerarquía. La división más grande en sectores amplios es lo que hablamos de partes. Una parte puede ser, vamos a decir, pudiera ser, me estoy imaginando aquí, improvisando, antecedentes, luego el desarrollo del tema y luego lo que sucedió después de ese tema central desarrollado. O sea que tienen que tener unidad. También pueden ser partes que traten de diversos aspectos de contenido, como podríamos decir la vida política, la vida cultural, la situación económica. Aunque eso en un libro de historia no es tan recomendable porque rompe bastante la secuencia. La unidad central de todo libro es el capítulo. No puedo decirles de qué tamaño debe ser un capítulo. Puede haber capítulos que cuando uno los ve son de 30 o 40 páginas en libros grandes. Hay capítulos de 6, 4 páginas también. Yo recomiendo, por experiencia más que por ningún tipo de teoría, que esos capítulos sean
que tengan unidad y que permitan al lector o que lleven al lector a leerlos de una sola vez, que tengan la integridad suficiente como para atrapar al lector, pero tampoco demorarlo en 40 páginas. Por eso el capítulo a su vez debe ser dividido. ¿Y en qué lo dividimos? En lo que llamamos secciones. Secciones o puntos o partes de un capítulo que tratan ya elementos específicos. Por ejemplo, si estamos hablando de una biografía, el primer capítulo puede ser la familia y podemos hablar en una sección de ese primer capítulo de el padre, en otra sección de la madre, de la persona que estamos biografiando, en otro luego en sus estudios primarios y secundarios. Es decir, debemos separar incluso a las partes, también las partes de un capítulo, de acuerdo a subtemas. Esos subtemas son las secciones. Esto también es importante porque el cerebro humano produce y capta las cosas en unidades relativamente pequeñas. De tal manera que para escribir, como lo vamos a ver en el video siguiente, para escribir es conveniente limitarse siempre a una sección. Para leer también es importante leer completa una sección. Equivocan el camino los autores que escriben largas parrafadas, sin detenerse, sin cortar el discurso. El discurso debe ser cortado de tal manera que permita al lector entender unidades pequeñas pero coherentes. Lo mismo puedo decir que abajo de las secciones puede haber secciones de secciones, o sea, subsecciones, y que los párrafos no deben ser demasiado largos. Yo constantemente leo libros en que a veces no hay un punto y aparte en toda una página. Eso es un error de comunicación. Bueno, esta es la sección intermedia, la sección central de todo libro. Y luego vienen los elementos finales. ¿Qué son los elementos finales? Bueno, el primero de ellos es el de los apéndices o anexos. En libros de historia son muy corrientes estos apéndices o anexos que traen información que molestaría al lector, que interrumpiría su lectura si van dentro del texto. Por ejemplo, yo puedo estar citando un par de artículos de una ley y poner en la sección final como anexo la ley completa. Si no es demasiado larga, claro, no voy a ir tampoco a desbalancear la estructura del libro. Puedo poner unos cuadros estadísticos resumidos al comienzo o en el transcurso, en el desarrollo del libro, pero al final poner la información global, total, sobre esos temas, que ya le va a interesar solo a los que les gustan los numeritos, a los que analizan ya algo más exacto. Y así puedo poner facsímiles de cartas, de decretos, en fin, de todos los elementos escritos que yo uso para el desarrollo de la obra y que cito en parte. Esos son los apéndices o anexos que hay que ir numerando y que hay que ir nombrando a lo largo de la escritura del texto para decir, véase anexo número 1, véase anexo, etc. Otro elemento fundamental es la bibliografía. Como decíamos antes, todo libro de historia trata de mostrar una investigación verificable. Los datos, las informaciones que proporcionamos son verificables. ¿Cómo las verificamos? Remitiendo al lector a los artículos, los libros, los periódicos, los documentos, etcétera, que me sirven de apoyo. Y eso lo cito en orden alfabético en la bibliografía del final. La bibliografía no es más que eso, es una lista orientadora. En el desarrollo del escrito también hay notas, o sea, cada vez que menciono algo, hago una referencia a uno de esos libros. Esas notas pueden ir al pie de cada página o pueden ir al final de la obra. Si van al final de la obra, van antes de los anexos. Si van al pie de cada página, pues lo primero que viene después del texto son los anexos. Después viene la bibliografía y finalmente viene una cosa que en los libros de habla hispana se cuida poco, yo lo he cuidado de hacer en mis libros, que es el índice de nombres. El índice de nombres es muy fácil de construir y ayuda muchísimo al lector. Es un índice en que yo anoto los nombres de las personas que menciono en el texto y las páginas en que esas personas aparecen. Claro, eso hay que hacerlo después que el libro ya está montado y ya está listo para
para ir a la imprenta, pero no tiene gran dificultad. Entonces yo puedo saber que Monseñor tal está nombrado en la página 126, 149, etcétera, etcétera. Y así, los ordeno alfabéticamente y eso me da la posibilidad a mí, como lector, de no tener que andar revisando páginas y páginas para encontrar un dato del que quiero hacer referencia o que quiero mencionar en una conversación o en una clase. Simplemente yo digo, esto lo dijo Monseñor X, voy a buscar X, aquí está Monseñor en la página tal, y ahí leo lo que ocurrió, lo que dijo. Bueno, esos son los elementos finales. Recuerden, el índice tiene que ir al comienzo. Antes se usaba bastante usar el índice general de la obra al final, pero la tendencia actual, la tendencia moderna es que el índice es parte de los elementos orientadores y va al comienzo del libro, después de la portada y prácticamente antes del prólogo. Creo que con eso ya he dado una visión de lo que es la estructura general de un libro de historia, no solo de historia, como les digo, esta estructura se aplica a muchos tipos de libros y con esto tenemos ya la idea de cuál es la meta, a dónde debemos llegar como historiadores e investigadores. En el próximo y último video vamos a hablar de cómo elaborar un libro de esa naturaleza, cómo pasar de este modelo abstracto a hacer algo que termine siendo así. Muchísimas gracias.